quiero que prestes mucha atención porque esta palabra nos va a bendecir de una manera muy, muy especial. ¿Amén? Nuestra función como coherederos. Vamos a comenzar en esta hora con Romanos capítulo 8, el versículo 17, por favor. Romanos 8, 17, lo puedes leer ahí en la Biblia. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. Wow, ¿qué somos? Herederos. De hecho, en otras versiones dice, somos coherederos de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén. Wow, y realmente acá tenemos que entender en primera instancia de que cada uno de nosotros hemos sido adoptados por Dios. Somos sus hijos, digamos fuerte, hijos. Qué gran privilegio, amados, es ser los hijos de Dios. Ustedes recordarán de que antes de que el Señor Jesús venga, ¿no?, a la tierra, solo Él era el único hijo de Dios, era el unigénito de Dios. Pero una vez que el Señor Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, ahora somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Ahora Él no solo es el unigénito, Él es el primogénito, el hermano mayor entre muchos hermanos. Y noten qué bueno es el Señor, que Él, al ser el Hijo, tenía el derecho de ser heredero de todo lo del Padre. Pero al ser un Dios tan bueno, el Señor Jesús dice, yo abro mi herencia a todos mis demás hermanos en la fe. Y por eso somos coherederos de la gracia, de la gloria de Dios. Oh, amados, qué importante es entender en esta mañana de que somos coherederos de la gloria de Dios. Qué privilegio más grande. Amén. Ahora, dice la Escritura en la segunda parte del versículo 17, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? De su sufrimiento. Y es así cuando la mayoría es como que quisiera hacerse a un lado, ¿no? Y todos quisiéramos ser parte, ¿no?, de la gloria de Dios. Qué bien que el Señor realmente me bendiga, que Él levante mi vida, me prospere, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de la segunda parte, y es de también participar de su sufrimiento. Amados, cuando somos coherederos de Dios, habla de que tenemos que realmente asemejar nuestra vida conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El Señor muchas veces va a moldear tu vida, va a moldear tu corazón. ¿Con qué? Con el sufrimiento. Parte de participar de la gloria de Dios es entender de que cuando sufrimos durante la tierra es porque el Señor nos ha hecho coherederos con Él. Y ese sufrimiento lo que está haciendo es moldearnos continuamente. Amén. Quiero darte la definición de lo que significa la palabra heredero. Lo puedes ver ahí en la pantalla. Heredero significa que es dueño de una heredad o de heredades. Amados, somos dueños de participar de la gloria de Dios. Nadie te va a quitar ese gran privilegio. Oh, qué impresionante es de que la Biblia dice, no, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amados, somos dueños realmente de participar de nuestra herencia, que se trata de vivir con el Señor por la eternidad, de tener una herencia en el reino de los cielos. Debemos tener presente que el Señor es nuestra porción, nuestra heredad por siempre. La pasada semana compartíamos en la congregación de que nosotros tenemos una heredad, una porción por siempre. ¿Y esa heredad quién es? El Señor Jesús. Amados, qué privilegio es de que tengamos esa heredad por siempre. Entender de que nadie te va a arrebatar eso. Nadie te va a quitar ese privilegio de ser hijo de Dios. ¿Por qué Él es nuestra porción? ¿Por qué el Señor es nuestra heredad? Porque solo Él es suficiente. Amados, nada más en la tierra nos va a llenar como Jesucristo. Por más de que alguien venga y diga, sí, yo tengo tantas propiedades, vengo tan bien económicamente, materialmente, tengo una familia que es de bendición. Amados, qué bueno, pero nada de eso te va a llenar. Lo único que puede saciar el corazón humano es Jesucristo. Lo único que nos va a llenar, nos va a saciar, es
el Señor Jesús. Quiero que note lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 3, por favor. Apocalipsis 21:3 dice la palabra: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¡Wow! Amados, en Apocalipsis 21 el contexto es de que se está hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Y Juan ve en Apocalipsis 21 cómo descendía en el cosmos del universo la Nueva Jerusalén, una ciudad totalmente nueva, resplandeciente. Y el Señor dice: yo voy a habitar ahora en medio de mi pueblo santo. Si bien ahora el Señor habita en medio nuestro a través de su Espíritu, amados, cuando llegue el día en el cual el Señor haga nuevas todas las cosas, el cielo nuevo, la tierra nueva, Dios mismo va a habitar en medio nuestro, su misma persona. ¿Puedes creer eso? Y nota lo que dice, y quiero que prestes mucha atención, lo que dice en Apocalipsis 21, el mismo capítulo, pero ahora vamos a leer el versículo 22 y 23. Nota lo que dice la Escritura. Dice: no vi ningún templo en la ciudad. O sea, Juan había recibido la revelación de cómo el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. Le muestra la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén hay una característica: no hay templo. O sea, nosotros obviamente nos reunimos en este lugar muy bonito, muy cálido, donde alabamos al Señor. Wow, y tenemos a lo largo y ancho del planeta a nuestros hermanos en la fe que se reúnen también en templos para exaltar el nombre del Señor. Pero en la Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Sabes por qué? Dice: porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son ¿qué? El templo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Amados, dan un fuerte aplauso al Señor, porque entender que esto es glorioso. ¡Qué glorioso, amados! Nos dice de que el Señor, nuestro Dios, y el Cordero son el templo. Amados, cuando entendemos de que somos herederos juntamente con Cristo Jesús, entendemos de que nuestra porción para siempre está habitar en el templo de Dios, en el templo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo. Por eso el Señor, cuando vino a la tierra, decía: yo no habito en templos humanos, yo no habito en templos que han sido edificados no por obra de hombres, porque yo mismo soy el templo. Amén. Nota lo que dice el versículo 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. ¡Wow! Amados, ya no vamos a necesitar del sol ni de la luna. En la Nueva Jerusalén es tanta la gloria de Dios que Él mismo es suficiente para alumbrarlo todo. Ya no va a haber ni noche ni día, porque vamos a habitar por la eternidad en el templo de Dios, en la misma presencia del Señor. ¿Cuál es la característica de este templo glorioso? Es de que el Señor mismo se manifiesta y habita con nosotros. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a estar en el templo del Señor, alabándolo, adorándolo, bendiciéndolo continuamente. Amados, tenemos funciones como coherederos, y quiero que lean lo siguiente en la pantalla. Tenemos funciones como coherederos del Señor Jesucristo. Una vez que entendemos, amén, de que el Señor nos ha adoptado, somos sus hijos, de que somos hermanos de nuestro Señor Jesús, de que Él ha compartido su herencia con nosotros, ahora debemos entender de que tenemos funciones, tenemos un trabajo. No es de que simplemente, qué bonitos somos, ¿no? Coherederos, y podemos echarnos, ¿no? Irnos en el paraíso, en el pasto, ¿no? No, sino que Dios nos ha asignado funciones. Y quiero que en esta mañana puedas atesorar estas funciones que vamos a compartir. Amén. Tenemos tareas, tenemos trabajo, tenemos propósito como coherederos del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Hebreos capítulo 9 es un capítulo que te animo de que lo puedas leer completo en casa. Cuando tú estudias Hebreos capítulo 9, es de tremenda bendición, porque se da a conocer cómo el Señor Jesús ministra el corazón del Padre. Hebreos 9, del 11 al 12, dice la palabra:
Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Por sobre todas las cosas buenas que han venido, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está ¿dónde? En el cielo. Como leíamos en Apocalipsis, el tabernáculo, el templo, ahora es Dios y el Señor Jesús. El Señor Jesús, al dar su vida en la cruz, dice de que Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, Él se constituyó en el sumo sacerdote. Recordemos de que en el lugar santísimo solo podía entrar una persona. ¿Quién era esa persona? El sumo sacerdote. Amén. Quiero que puedas recordar lo siguiente. En el tabernáculo de Moisés habían tres partes muy importantes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio y en el lugar santo solo podía ingresar el sacerdote, los sacerdotes, en la parte 1 y en la parte 2. Amén. Es como que de repente, no sé, alguien ingrese en este lugar, a este hotel, y de repente está en el lobby la parte 1, el atrio, ¿no? Está la parte 2, que está la antesala del salón. Pero solo a este salón, a la parte 3, que es el lugar santísimo, podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año. Si el sumo sacerdote ingresaba una vez al año y se hallaba pecado en él, ¿sabes qué es lo que le pasaba? Llegaba a morir delante de la presencia de Dios. O sea, cada vez que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, tenía que hacerlo con una santidad absoluta, tenía que haber cumplido todos los protocolos para entrar a la presencia de Dios. Cuando él ingresaba con una especie de cinturón con campanas. Si de repente los sacerdotes en la parte 2, que es el lugar santo, escuchaban que las campanas estaban sonando, decían, sigue con vida, ¿no? Ha hecho las cosas bien, sigue con vida y está ministrando la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero si las campanas dejaban de sonar, escuchaban una especie de golpe, es de que había llegado a morir, porque no se había santificado delante de la presencia de Dios. Entonces, ser el sumo sacerdote era una responsabilidad sumamente importante. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9, se describe de que gracias a Dios que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Dice, por todas las cosas buenas que han venido, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Versículo 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró ¿dónde? En el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y acá habla, amados, de que cuando el Señor Jesús, ¿no?, dio su vida en la cruz, recuerden que cuando Él murió, Él dijo, consumado es, hecho está. Inmediatamente dice de que hubo oscuridad, tinieblas cubrieron la tierra, hubo un gran terremoto, pero también dice de que el velo del templo se rasgó en dos. El sumo sacerdote estaba ingresando en ese instante, el Señor Jesús, el sacrificio perfecto, su sangre perfecta que no tenía pecado, en ese instante estaba ingresando al lugar santísimo. Y es cuando el velo del templo se rasga en dos. ¿Qué quiere decir eso? De que a través de Jesucristo, ahora todos nosotros hemos sido constituidos como coherederos para ingresar al lugar santísimo. Ya no es solo una persona una vez al año, sino que a través de Jesucristo todos podemos entrar a ministrar la presencia de Dios a través del sacrificio del sumo sacerdote que es Jesucristo. Amados, al entender esto, podemos comprender de que ahora nosotros podemos ministrar el corazón de Dios. Amén. Y quiero que veas lo siguiente, por favor, en la pantalla. Jesucristo es nuestro templo al cual debemos ministrar continuamente. Una vez que entendemos que hemos sido perdonados por el Señor, hemos sido redimidos. La palabra redimir significa que Él nos ha dado libertad del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado. Ahora podemos ministrar el corazón del Padre en el lugar santísimo. Podemos ministrar al Señor Jesús. Amados, hay una declaración que incluso el Señor Jesús hacía en la tierra delante de los fariseos, y los fariseos ardían en una bronca contra el Señor.
Juan 14:6, lo puedes leer ahí en la pantalla, dice la escritura: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, cuando el Señor Jesús hacía este tipo de declaraciones, los fariseos empezaban a arder, pero de rabia, y decían: pero ¿quién se cree? Y así cuando surge la pregunta: ¿por qué se enojaban tanto los fariseos, aquellos que estudiaban tanto la ley? Y es porque, ¿sabes cómo llamaban al atrio del tabernáculo de Moisés? El atrio para los fariseos era el camino. ¿Sabes cómo llamaban al lugar santo? La verdad. ¿Y sabes cómo se describía al lugar santísimo? La vida. El mismo Señor decía: yo soy el templo, yo soy la puerta, yo cumplo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. O él mismo decía: yo soy el templo de Dios. Y por eso los fariseos no entendían eso y decían: pero ¿quién se cree este hombre? ¿Por qué habla así? Aún se compara con el mismo templo de Dios. Pero es exactamente lo que él transmitía. Les decía: comprendan, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si alguien quiere ministrar la presencia de Dios, entienda: yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y el lugar santísimo. El mismo Señor les dijo: yo soy el templo, el santuario, el tabernáculo, para que se acerque a Dios. Amén. ¿Estamos recibiendo eso en esta mañana? Ahora, la pregunta del millón es la siguiente, la puedes leer ahí en la pantalla. La pregunta es: ¿cómo ministrar al Señor cada día? Wow, entendemos de que, gracias a Dios, si Él es mi porción para siempre. Wow, qué privilegio pueda administrar la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué hago? Soy coheredero del Señor, pero ¿qué tengo que hacer en la tierra? ¿Cuál es mi función? Quiero que recuerdes de que para poder ministrar la presencia de Dios ahora nosotros, en nuestros días, tenemos que recordar cuál era la consigna de los levitas. Levítico 6:13, la consigna de los levitas era que el fuego del altar siempre tenía que estar encendido. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que podían administrar ahí en el lugar santo el fuego del altar, la presencia de Dios. El Señor les da una instrucción muy clara y muy importante. Les decía a los levitas: el fuego en el altar, en la casa de Dios, no se tiene que apagar. Las 24 horas del día tiene que estar ardiendo. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos que estar ministrando el corazón de Dios, bendiciéndolo, declarando que Él es santo, Él es bueno, Él es digno, el Señor es todopoderoso, el que reina, el que era, el que es y el que ha de venir. Continuamente el fuego tiene que arder. Y eso habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, amados, de que vivimos ¿para qué? Para adorar al Señor. Vivimos para bendecirlo. Pero pastor, a pesar de las pruebas que paso, a pesar de que muchas veces me siento desanimado o angustiado o triste o desamparado, a pesar de cómo te sientas, el fuego nunca debe apagarse. Siempre tenemos que estar ministrando al Señor con alabanza, con adoración, con oración, con intercesión. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no tiene la culpa de lo que nos puede estar pasando en la tierra. Muchas veces los malos momentos que pasamos son producto de las consecuencias de nuestros pecados. Y la cosa es de que a veces nos hacemos los locos y decimos: pero Dios, ¿por qué me pasa esto? Siendo de que somos nosotros los que hemos abierto puertas al pecado. Amados, el fuego en el altar nunca debe apagarse. No dejes de orar, no dejes de poner alabanza y adoración en tu casa. Oh, qué glorioso es de que tengamos la herramienta de la casa de oración en la congregación. Continuamente ministremos al Señor. Amados, para ello debemos comprender los elementos que el Señor estableció en el tabernáculo de Moisés. En medio del tabernáculo de Moisés habían varios elementos. Y es acá que quiero que prestes mucha atención. Y vamos a cambiar la imagen, por favor. ¿Ven? Acá tú puedes ver cómo era el tabernáculo de Moisés. El atrio es el patio que tú ves. Amén.
antes de ingresar obviamente ya al templo. En el atrio tenemos dos elementos, que es el altar de bronce y la fuente más conocida como lavacro. Cuando alguien va a ministrar la presencia de Dios, lo primero que hace es ingresar al atrio. En el atrio tenemos que hacer dos cosas. Pasamos primeramente por el altar de bronce. En el altar de bronce se ofrecían los animalitos en sacrificio para el perdón de los pecados. En ese altar el Señor Jesús fue el sacrificio perfecto. ¿Qué simboliza el altar de bronce para nosotros? Es el lugar donde nosotros morimos a nosotros mismos. Es el lugar donde nos negamos, donde decimos: Señor, ya no es lo que yo quiero, sino que es lo que tú quieres. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es en ese lugar donde nosotros tenemos que morir y renunciar a nosotros mismos. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué hacemos con la fuente o el lavacro? Era el lugar donde los sacerdotes tenían que purificarse, tenían que lavarse. Simbolismo de esto es el bautismo. Cuando tú te has bautizado, le has entregado tu vida al señorío de Jesucristo. Dice la palabra de que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Qué glorioso es pasar por las aguas del bautismo, pero también todos los días tenemos que purificarnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amados, cada vez que nosotros podemos orar y decirle: Señor, perdona mis pecados, nos estamos limpiando, nos estamos purificando. Eso es pasar por el lavacro. No puede haber un día que pase sin que nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Estas son las funciones que tenemos como coherederos de Dios. Entonces, en primera instancia, acordate en todo momento: el altar de bronce donde morimos a nosotros mismos, la fuente o el lavacro donde todos los días nos ponemos a cuentas con el Señor. Los sacerdotes tenían que estar impecables, limpios. Era el simbolismo donde uno se bañaba completamente para poder ingresar a la siguiente etapa, al lugar santo. Vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es el lugar santo, cuando el sacerdote ingresaba al segundo ambiente. Amados, en el segundo ambiente tenemos los siguientes elementos. El altar del incienso. Cuando el sacerdote se acercaba al altar del incienso, era el simbolismo del perfume que se ofrecía al Señor. Olor grato. ¿Qué significa el altar del incienso? Es la oración, la adoración que le ofrecemos todos los días. Señor, tú lo eres todo para nosotros. Señor, te bendecimos con nuestros labios. No hablamos queja, no hablamos maldición, porque estamos en el lugar santo. Estamos ministrando el corazón de Dios. Amados, es en el altar de incienso donde las oraciones de los santos, la alabanza y la adoración suben como olor grato ante la presencia de Dios. Yo tengo una pregunta: ¿cómo está tu oración? ¿Será de que tus oraciones están quejándote? Pero Señor, ¿por qué? Y todo el tiempo es una queja, un llanto. ¿Qué tipo de perfume le estás ofreciendo al Señor? Yo creo que es un perfume así de esos así que uno dice: ya no, hermano, busca una mejor casa de perfumera, ¿no? Amados, cuando uno cambia el sentido de la oración, le dice: Señor, te amo, te bendigo. Señor, clamo a ti, revélate a las naciones, date a conocer, Señor Jesús, enamora las vidas de ti. Wow, el olor empieza a cambiar. Y es el altar del incienso, aroma grato que empieza a subir delante de Dios. Pregunta: y pastor, ¿y cuándo empiezo a orar por mis pruebas, por lo que estoy pasando, mis aflicciones? Puedes orar por tus aflicciones. Amén, lo puedes hacer. Pero el centro del altar del incienso es bendición, bendición. Decirle: Señor, tú eres hermoso, Señor, tú eres glorioso, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando mezclas esa oración con adoración, sube el altar del incienso. Perfume grato, un perfume que le agrada al Señor. Amén. Un perfume que le dice: Señor, wow, te anhelo con todo mi corazón. Siguiente elemento en el lugar santo: el candelabro de oro. En el candelabro de oro, en el siguiente elemento donde el sacerdote tenía que guardar de que esté encendido de día y de noche.
El candelabro de oro simboliza, amados, la presencia del Espíritu Santo. El candelabro de oro habla de que tenía que estar encendido con el aceite. ¿Qué tipo de aceite se usaba? El aceite más puro, el aceite de oliva. Un aceite que tenía que ser machacado, tratado de la mejor forma posible. Y eso habla acerca del aceite de la unción sobre nuestras vidas. Ese aceite se tiene que renovar continuamente cuando ministramos al Señor. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. O, amados, el candelabro incluso servía para alumbrar lo que es el siguiente elemento, que es la mesa de los panes. O, amados, la mesa de los panes simboliza la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través del candelabro, iluminaba lo que era la mesa de los panes. ¿Qué simbolizaba eso? De que no puede haber revelación de las Escrituras si es de que el Espíritu Santo no alumbra la palabra. Si es de que el Espíritu Santo no alumbra nuestro entendimiento. O continuamente en el lugar santo el candelabro tenía que estar encendido y daba esa luz a la mesa de los panes. La mesa de los panes, como te mencionaba, habla acerca de ministrar la presencia de Dios con la palabra de Dios. Incluso el Señor Jesús decía: yo soy el pan de vida. Amén. Amados, cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú estás escudriñando las Escrituras, te estás alimentando de los panes de la presencia de Dios. Y en las Escrituras el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es justamente ese elemento de la mesa de los panes en el lugar santo. ¿Te das cuenta de la importancia de poner en práctica las prácticas espirituales? Orar, adorar, congregarse, leer la palabra de Dios, purificarnos continuamente, arrepentirnos de nuestros pecados, morir a nosotros mismos. Cada uno de estos elementos nos ayudan realmente a ser efectivos y eficientes en la casa de Dios. Amén. Así que recordarlo, en el segundo ambiente, en el lugar santo, hemos hablado del altar del incienso, el candelabro de oro y la mesa de los panes. Ahora vamos al tercer ambiente, que es el lugar santísimo, el lugar más importante, el lugar en el cual el Señor entró por nosotros, donde el velo del templo se rasgó gracias al Señor Jesús. En el lugar santísimo encontramos el arca del pacto, y la puedes ver ahí en la pantalla. El arca del pacto era lo más preciado para Israel. ¿Qué simboliza eso para nosotros ahora? La persona de Jesucristo. Jesucristo es para nosotros lo más importante. Ahora, noten que en el arca del pacto estaban los querubines que se miraban frente a frente, incluso cubrían con sus alas lo que era el arca del pacto. Dentro del arca habían estos elementos que son muy importantes. Encontramos lo que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Amén. Te digo algo entre paréntesis. En la actualidad nadie sabe dónde quedó el arca del pacto. En medio de Israel nadie sabe dónde quedó. Es algo tan preciado. Hay nuevamente teorías de que se describe de que está debajo del templo. Bueno, son simplemente 20 teorías, pero yo creo que Dios incluso permitió que no se sepa dónde quedó, porque ahora Jesucristo es lo máximo para el pueblo de Dios. Amén. La persona de Jesucristo. Ahora, dentro del arca del pacto, acuérdate de esto, estaban las tablas de la ley, las tablas que el Señor le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Eso habla de que tenemos un pacto con Dios que tenemos que respetar, tenemos un compromiso de respetar sus mandatos. No podemos hacer otras cosas que vayan en contra del compromiso que tenemos con Él. Los 10 mandamientos. El siguiente elemento que está dentro del arca del pacto es la vara de Aarón florecida. Ustedes recordarán de que Aarón tenía una vara, y dentro de esta vara lo peculiar es de que había florecido. Eso simboliza el respaldo de Dios, el respaldo de la autoridad de Dios sobre los sacerdotes. Va a venir ese respaldo de Dios sobre tu vida. Cuando tú decides vivir para el Señor, viene ese respaldo y vas a florecer. Es un simbolismo de la gracia de Dios sobre nosotros. Y el siguiente elemento es el maná, donde el Señor nos ayuda a recordar de que la provisión de Dios va a estar continuamente
sobre nuestras vidas. El maná era un alimento milagroso porque descendía del cielo. Era la misma provisión de Dios en medio de su pueblo santo. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amados, al entender cada uno de estos elementos y ponerlos en práctica en nuestra vida espiritual, nos ayuda realmente a ser agradecidos y decirle gracias, Señor, porque tú eres mi porción para siempre. Para terminar, quiero que recuerdes esto. Cumple tu función como coheredero. Ministra al Señor. Sírvelo con todo tu corazón, todos los días y con mucha diligencia. ¿Vale la pena ministrar al Señor? ¿Vale la pena vivir por nuestro Dios? Amados, si lo hacemos de la mejor forma posible, siguiendo sus instrucciones, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? Puedes dar un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios, porque somos coherederos de la gracia, somos coherederos